Hola, en este video encontraremos las reacciones de apoyo y los diagramas de momento y fuerza cortante de la siguiente viga mostrada, la cual es una viga que posee una carga puntualizada de 15 toneladas y una carga distribuida de 6 toneladas metros. Un apoyo fijo que me genera una reacción en torno a sus dos ejes, eje Y y eje X. Y un apoyo móvil que me genera una reacción en torno a su eje. Lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre, el cual no es más que un diagrama que me presenta todas las cargas que incurren sobre la estructura, incluyendo las reacciones. Este 18 sería la concentrada de 6 por 3, 18, la cual se puntualizaría a una distancia media, L medio. O sea, sería algo así. Tengo un triángulo, un rectángulo, W. Para puntualizar W sería W por L. Si tengo una distancia de L, la puntualizo a una distancia de L entre 2. Entonces, 3 entre 2 sería 1.5. Y una vez realizado nuestro diagrama de cuerpo libre, procedemos a encontrar nuestras reacciones, que es el primer punto a encontrar. Para encontrar las reacciones, lo vamos a hacer haciendo sumatoria de momento y sumatoria de fuerzas en los ejes. Para encontrar esta incógnita, puedo hacer sumatoria de momento en este punto. Y digo sumatoria de momento en este punto, entraría 15 por su distancia más 18 por su distancia menos esta reacción por su distancia. Sería algo como esta sumatoria de momento en el punto A igual a 0. Tengo 15 por 3 más 18 por 7, porque tengo 3 más 3, 6 más 1.5, 7.5, menos mi reacción por su distancia, que sería 9, igual a 0. El resultado de 15 por 3 más 18 por 7.5 es igual a 180, menos la reacción por su distancia. Y tengo que, como la reacción está negativa, la quiero positiva, entonces la muevo hacia la derecha de signo de igual y cambiaría a positivo, y eso la igualo a 180. Y como quiero eliminar el 9, como está multiplicando, entonces divido a ambos lados. RBY por 9 entre 9 es igual a 180 entre 9. Tacho 9 con 9. Y tengo que 180 entre 9 es igual a 20. Y esta sería mi primera reacción. Ahora, para encontrar la otra incógnita, hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, digo que hacia arriba es positivo, y tengo RAY menos 15 menos 18 más mi reacción, que es 20 toneladas. Sería algo así. RAY menos 15 menos 18 más 20 igual a 0. Reemplazando, RAY menos 15 menos 18 más 20 igual a 0. Resultado de negativo 15 menos 18 más 20, negativo 13. Y como ando encontrando esta incógnita, muevo el 13 hacia la derecha de signo de igual y cambiaría a positivo, y tengo que RAY es igual a 13. Y bien, esas son mis reacciones de apoyo, 13 y 20. Y si sumamos 13 y 20 es igual a 33, lo mismo que 15 y 18. Es decir, que las reacciones lo que aguantan es la carga que incurren en las estructuras. Y la reacción en el eje X, RAY, es igual a 0, porque no hay fuerzas laterales que incurren en la viga. Y bien, una vez obtenido nuestras reacciones de apoyo, procedemos a encontrar o a diagramar el momento flector y la fuerza cortante. Proyecté cada carga hacia abajo, entonces en esta línea será mi fuerza cortante, que estará expresada en toneladas, y en esta línea estará
mi momento flector expresado en toneladas por metro. El método a utilizar es el método de las áreas. El método de las áreas es otro de los métodos utilizados para la determinación de las fuerzas internas de las estructuras, mediante una dispersión de fuerza cortante, ya que los valores de cada momento en cada uno de los puntos de dicha estructura resulta el cálculo de áreas de diagrama de fuerza de corte o de fuerza cortante, y de allí resulta su nombre. Es decir, que si por ejemplo el cortante de ese tramo me genera un cuadrado o un rectángulo, el área de ese rectángulo sería mi momento flector en este punto. Las fuerzas cortantes son aquellas que actúan perpendicularmente al eje del elemento y son consideradas positivas cuando producen un giro en torno a la manecilla del reloj. Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan perpendicularmente al eje del elemento? Todas. Si el eje del elemento estuviera aquí, está aquí, entonces todas las fuerzas actúan perpendicularmente, incluyendo las reacciones. Pero ¿cuáles son positivas? O sea, ¿cuáles giran en torno a la manecilla del reloj? Tenemos que esta reacción gira así, entonces sería positiva. Esta gira así, negativa, negativa, y esta gira, entonces sería negativa. ¿Y qué tengo? Mi primer cortante de 13 toneladas sube hacia arriba. Mi segundo cortante tengo 13 menos 15 igual a negativo 2. Entonces bajaría negativo 2. O sea, desde aquí bajaría hacia ahí. Mi tercer cortante, digo negativo 2 menos 18 igual a negativo 20. Entonces bajaría desde aquí hasta ahí. Por eso es que mi reacción gira negativo, o sea, en contra de la manecilla del reloj. Y bien, una vez obtenido nuestro diagrama de fuerza cortante, procedemos a encontrar el diagrama de momento flector. Cada área de cada cortante me generaría mi momento flector en cada tramo. Y tengo que mi momento inicial sería 0, comenzaría en 0, y mi momento 2 sería el área de este rectángulo, que es 13 como altura y 3 como base, y tengo 13 por 3 igual a 39. Sería algo así, desde 0 a 39. Un extracto lineal. Para mi segundo tramo tengo negativo 2 por 3 más 39, o 39 más negativo 2 por 3, porque el momento es constante. Es decir, momento 3, 39 menos 2 por 3, que sería lo mismo que más menos 2 por 3 igual a 33. Sería algo como esto. Es decir, que de 39 bajó a 33. Para mi tercer tramo sería 33 menos el área de este trapecio, que sería negativo 2 más 20 entre 2 es igual a 11, porque negativo 2 más negativo 20 es 22 entre 2, negativo 11 por 3 igual a 33, y 33 menos 33 igual a 0. Por eso ahí cortaría o terminaría en 0 mi diagrama de momento flector. Y mi diagrama de momento flector terminaría en 0. Y bien, de esta manera es que se encuentran las reacciones de apoyo, los diagramas de momento flector y de fuerza cortante cuando una viga es isostática y posee una carga distribuida y una carga puntualizada. Hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte, dale me gusta y suscríbete. Soy un video de análisis estructural, física y matemática. Hasta la próxima.